Quien vamos a hablar justamente es con Marcelo Ramal. Estuvimos con él hablando en 2023, recordarán, en el contexto de su precandidatura presidencial, que nos dimos la posibilidad de tener una charla bastante extensa, corrida quizá de los temas de la urgencia, de la coyuntura más inmediata, y una entrevista que a mi entender dejó mucho para reflexionar sobre lo que es la actualidad política nacional. Así que hoy queríamos repetir esa fórmula ganadora y por eso es que del otro lado del teléfono está en conversación con nosotros Marcelo Ramal. Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo Bien, estás? ¿Bien? bien, un gusto saludarte. Y bueno, la pregunta obligada es, en este año, en este 2024 tan traumático, de tantos cambios para los argentinos, preguntarte por el gobierno de Javier Milei, gobierno que lleva 8 meses y 10 días. Me imagino que en el balance vamos a coincidir, que es un balance muy negativo lo que ha sucedido en estos meses. Pero me interesa conocer tu caracterización de este proceso político que recordemos que se autopercibe como libertario, pero que en los hechos viene recortando libertades y que a mi entender, y acá quiero un poco polemizar con vos, representa la peor variante, ¿no? Del capitalismo, que sabemos que tiene muchas caras, pero este, a mi entender, presenta los peores defectos, ¿no? La instrumentalización del ser humano como un objeto, verlo como algo que se descarta y no tiene los puntos que uno podría decir que son positivos del capitalismo, al menos según sus defensores, que es la posibilidad de crear puestos de trabajo, que la gente tenga los derechos laborales, el aguinaldo, las vacaciones, un cierto poder adquisitivo. Bueno, con este gobierno tenemos todo lo peor del capitalismo y de lo que es bueno, nada, ¿verdad? Bueno, indudablemente, cuando pensamos en el gobierno de Milei, lo que tenemos por delante es una tentativa muy osada, muy enérgica, para llevar adelante una suerte de guerra civil contra los trabajadores, ¿no es cierto?, en sus distintas variantes: Ujú. asalariados, jubilados, desocupados. Sí, Eh, Todo el andamiaje del gobierno ha ido apuntando en esa dirección. sí. Salarios que cayeron entre un 20 y un 40% según el caso, Ujú. acciones con la misma erosión. Ahora una reforma laboral que implica virtualmente la liquidación del derecho del trabajo en la Argentina. Sí. Eh, en este plano, digamos, es muy claro eh, lo que está pretendiendo Milei. Ahora, respecto de a quién representa, cuáles son sus sostenes y demás, Ujú. me parece importante hacer aquí algunas precisiones, Bien. porque desde el punto de vista del grupo cerrado, digamos, la camarilla de poder Sí. que se agrupa en torno de Javier Milei, yo te diría que hay un círculo ahí cerrado, vinculado fundamentalmente a los fondos de inversión internacionales que son tenedores de la deuda pública argentina. Ujú. Todo lo que se ha hecho hasta ahora ha buscado armar una suerte de burbuja con la deuda argentina, presentarle a los especuladores un superávit fiscal, Sí. un supuesto ordenamiento de las cuentas que sirva justamente para levantar el valor de esa deuda. ¿Por qué? Porque el gobierno les está diciendo que da garantías de pago futuro. Sí. Entonces, en función de eso, hay un ordenamiento que además lleva a que, bueno, el dólar no se mueva demasiado y Ujú. por lo tanto los que ingresan y salen para hacer un movimiento especulativo de capitales lo puedan hacer sin mayores inconvenientes. Eso es un poco el círculo cerrado de mi ley. Sí. Ahora, después, alrededor de él, hay un arco mucho más amplio.
de intereses económicos y políticos que, digamos, mantiene idas y vueltas con el gobierno, a regañadientes acompaña o rechaza determinadas políticas, pero que en lo sustancial ha venido sosteniendo la política oficial. Sí. Acá hubo un punto, acá hubo un salto cualitativo, acá un punto muy importante, que fue la votación de la ley bases en el Congreso. Coincido. La ley base se votó y el DNU, el famoso DNU 70, no se derogó. Uh-huh. Entonces, indudablemente, bueno, gobierna Milei, gobierna Karina Milei, algunos dicen, bueno, es un núcleo cerrado. Sí. Pero el abanico de apoyos y de complicidades es más amplio. Claro. Bastante más amplio. Esto que se decía, por ejemplo, que tanto el DNU como la ley bases habían sido redactados por abogados de bufet privados, que son los que representan a las grandes empresas del país, que cada una conoce cuál es la ley que le toca la rentabilidad, la productividad y la ley que tiene que cambiar para mejorar o sea, para tener superganancias a costo del pueblo trabajador. Claro, pensemos el caso del Grupo Techín. Uh-huh. Bueno, el Grupo Techín puso al secretario de Trabajo. Sí. Después de un interreño donde hubo otros funcionarios, bueno, ahora, digamos, hay alguien que está acomodando los conflictos sindicales, las cuestiones salariales y demás, en función de las conveniencias de la gran burguesía industrial. Así es. Entonces, ese arco es más complejo y tiene distintas manifestaciones. Vos fíjate lo siguiente, Juan. Sí. En horas de esta tarde tuve oportunidad de leer que aparentemente hay un acuerdo con la CGT para que avale, en los términos, digamos, que pueda hacerlo, la candidatura del juez Lijo a la Corte Suprema. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué está mostrando? Bueno, sale del ámbito estrictamente laboral, es un apoyo político en otro plano. Seguro. Pero lo que está diciendo es que hay un ida y vuelta con la CGT, que evidentemente no nació acá, nació bastante antes, tuvo un punto muy importante justamente cuando en una reunión que se hizo en abril con Guillermo Francos y la mesa chica de la CGT, se acordó bajar los decibeles y de alguna manera dejar que la ley base corra. Uh-huh. En función de otro tipo de intereses que la burocracia de los sindicatos siempre ha tenido respecto del Estado. El socorro a las obras sociales y, te agrego más, la posibilidad de ingresar como socia sindical de algunos negocios que la reforma laboral en marcha va a abrir. Por ejemplo, vos sabés que se termina con la indemnización por despido. Así es. Esto va a ser reemplazado por un seguro. Uh-huh. Bueno, cuando hablamos de seguro, hablamos de compañías financieras que se van a anotar, pero también de quienes pueden llegar a proveer el padrón de afiliados. Ajá. Esto pasó en los 90 con las AFJP. Claro. Las grandes AFJP eran compañías armadas entre grandes bancos o financieras y grandes sindicatos. Claro. Que participan en el proceso, UOCRA, Comercio, UPCN. Claro. Entonces, hay un armado político en el cual también ha ingresado una parte muy importante de los gobernadores, en este caso interesados, por ejemplo, en el régimen de grandes inversores, que suponen, ¿no es cierto?, va a atraer inversiones a sus provincias, sí. Aunque estrictamente proyectos muy importantes como el de la licuefacción de gas, sí, ya existían y estaban planteados con anterioridad al RIGI. Sí. Es decir, el gobierno con el RIGI les ha dado una corriente de beneficios adicionales que ninguno de los
supuestos inversores pedía Estamos, como condición para hacer esas inversiones. Estoy totalmente de acuerdo y es algo que en este programa hemos dicho a menudo, siendo nosotros de Bahía Blanca, pegándonos este tema tan de cerca porque la localización original de la planta era aquí y recordando que había una ley de GNL con media sanción en diputados que justamente daba mejores beneficios que el RI que se implementó con la ley bases. Yo ahí te pregunto entonces, Marcelo, ¿qué sentido tiene que un gobierno que ya había arreglado en ciertas condiciones cambie esas condiciones por otras que le son menos beneficiosas? ¿Cuál es el sentido que tiene mi ley al hacer esto? ¿Es solamente para perjudicar a Kicillof o hay alguna otra lectura que no estamos viendo? Bueno, es un componente importante generar un daño político y luego me parece que todavía va a correr mucha agua bajo el puente en este tema. ¿En qué sentido? Vamos a ver si efectivamente esta decisión de llevar la planta a Río Negro Sí, termina siendo la última palabra. claro. Claro, sí, Yo tengo serias dudas sobre esto uh-huh. y creo que ha habido un componente político fuerte en esta cuestión, pero insisto, el proyecto ya tenía sus coordenadas, su viabilidad, está relacionado con la mayor extracción de gas en Vaca Muerta, Sí, suerte de complemento necesario. Cuando digo necesario, lo digo necesario dentro de una lógica que apunta a la estricta exportación de gas. y también Sí, estando de acuerdo, ¿no? Que no necesariamente la última palabra sea esta que conocimos de este comunicado del directorio de YPF que manda la planta a Punta Colorada, donde hay que hacer un puerto de cero, pero también faltaría, por ejemplo, un polo petroquímico como el que hay aquí en Bahía Blanca, que entiendo que en un futuro se puede elegir no exportar la totalidad del GNL y usar parte de ese gas justamente para potenciar la industria. Hay ahí también una maniobra de Javier Milei para quitar la posibilidad de que haya una industrialización más efectiva en nuestro país, sabiendo bueno, que, perdón, se redondea la pregunta, sabiendo, ¿no?, que hay un sector que representa a Javier Milei, que podemos llamar neoliberalismo, en sintonía con Carlos Menem, que lo ha reivindicado, que son desindustrializadores, sabiendo que la industrialización genera puestos de trabajo de calidad, sindicatos y eso también resistencia popular. bueno, no tengo un seguimiento tan preciso del tema como para decirte que esta intencionalidad, ¿no es cierto?, pudo haber estado colocada. Uh-huh. De todos modos, eh, digamos, un proyecto netamente exportador de gas facilita una serie de maniobras de ilusión de divisas Sí, que son muy claras y que están presentes en el propio RIGI. claro. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de erradicar los ingresos de las exportaciones y las utilidades en el exterior. Claro. Bueno, todo esto está fuertemente ligado a la exportación de gas. De todas maneras, es un proyecto que está sujeto también a una gran volatilidad en lo que tiene que ver con el mercado mundial, porque los, los movimientos y los precios, ¿no es cierto?, Sí, del gas y de los principales commodities energéticos son muy fluctuantes. así es, sí. En ese sentido, digamos, es un proyecto, digamos, que tiene un gran componente de incertidumbre. En buena medida pasa eso también con los proyectos mineros Sí. y con, digamos, este tipo Con el de extractivismo en general, iniciativas creería yo, ¿no? Con todo que lo que es están el sector vinculadas, primario. claro, a una exportación, ¿no es cierto?, de carácter puramente primario. Sí, coincido, coincido. Y Marcelo, yo te quiero preguntar, ¿no? Porque
en esta situación tan compleja, ¿no? No solo lo económico, que no nos hemos referido quizá en detalle, pero es casi redundante hablar de la caída del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, en los despidos que ha habido en el sector público, en el sector privado, el aumento de la pobreza, de la indigencia, bueno, todas cosas que nosotros ya conocemos, pero uno ve también que la oposición no termina de definir un camino alternativo. Al peronismo le está costando encontrar un liderazgo opositor fuerte. Y ahí surge la pregunta, ¿qué se puede hacer para empezar a revertir esto? Si mañana hubiera un cambio de signo político en la Argentina, ¿qué se puede empezar a hacer para desandar toda esta destrucción que ha generado en tan poco tiempo Javier Milei? Mira, yo creo que la oposición maneja un juego de alta duplicidad, Sí, política. Hay un muy claro dejar hacer a Milei, que haga el trabajo sucio sí, de la crisis, del ajuste, con la expectativa que, bueno, con eso también aportará su cuota de prestigio político y el futuro permitirá algún giro electoral eh, con el trabajo sucio hecho. ajá, Ahora, lo que te quiero decir con esto es lo siguiente, decir, y tiene que ver con tu pregunta. En una futura alternancia, pongo en seria duda que los que vengan a alternar alteren esta masacre social, es decir, creen situaciones diferentes a las que tenemos hoy. claro, Esto ya pasó después de los 90, después del menemismo. Por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con medidas antilaborales del menemismo, sí, la baja de aportes patronales, eh, el desarrollo del régimen de riesgos del trabajo para aventar los juicios laborales, bueno, toda esa sí, herencia se mantuvo en pie. La precarización laboral en la Argentina, después de los 90, nunca bajó del 35%. Entonces, yo creo que hoy hay un manejo en ese plano muy perverso de desenvolver, ¿no es cierto?, cierta oposición retórica y al mismo tiempo luego eh, entender que lo que está ocurriendo forma parte de algo más o menos inevitable. Ya claro, escuché a varios dirigentes peronistas o kirchneristas decir, por ejemplo, bueno, el ajuste fiscal es necesario, o yo también estoy con el ajuste fiscal, sí, cuando es muy claro que en los términos que estamos hablando hoy, ajuste fiscal no es evidentemente recortar el pago de los intereses de deuda o subsidios a grandes grupos empresarios, sino avanzar en términos brutales contra las condiciones de vida, de trabajo de la población. ahí Ojo, no estaría tan de acuerdo, no quiero, Marcelo, no quiero dejar recordando. pasar, perdón, Permitime una sí, cuestión. Recuerdo sí, sí, cuando dale. se debatió el anterior presupuesto, el último que tuvo Sergio Massa como ministro de Economía, en el que había incluido justamente una separata con diferentes subsidios a grandes empresas que se podían eliminar, que equivalían a un monto del 5% del PBI. Entonces, me parece que se puede hablar de un ajuste fiscal, de un ordenamiento de las cuentas públicas, que no necesariamente pegue contra el que más lo necesita. Sí, desde luego, la palabra ajuste fiscal en sí misma no significa nada. Claro, Eh, en esos términos, ¿no es cierto?, se puede recortar numerosos subsidios y salvatajes a grupos capitalistas. Lo mismo ocurre con la famosa emisión cero de moneda. sí, Cuando se señala vamos a controlar la circulación monetaria para que no haya inflación. Y sí. lo que nunca se discute es quién tiene los pesos, dónde está la moneda, porque eh, ahora, por ejemplo, el gobierno pasó una buena parte de la deuda en pesos que tenía el Banco Central con los bancos, la pasó al Tesoro. Sí,
Sí, sí. pero el Banco Central sigue siendo el garante último de los pagos de esa deuda y llegado el caso va a emitir para cumplir con los intereses de esa deuda. Seguro, seguro. Ahora, eh, los profesores universitarios somos, ¿no es cierto?, acreedores de un título de deuda, entre comillas, vinculado a nuestro salario, que ya acumula un retraso del 50% en lo que va del año. Ujú. El Banco Central no va a emitir moneda para pagarnos ese reajuste. No, no, claro. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Ahora, de todas maneras, vos mencionabas pobreza, indigencia, ¿no es Sí, cierto? Todo esto que todo el tiempo está circulando, pero sí, creo que no se toma cabal dimensión de lo que significa esto en las actuales circunstancias. claro. Y todo Porque, lo a que ver, se viene. el consumo de leche en la Argentina cayó un 20% este año. Sí, Entonces, es un dato, pero el significado de ese dato es el de una crisis alimentaria en tránsito a una crisis humanitaria. totalmente, totalmente. Sí, Porque una el nueva generación consumo de de chicos, leche, una nueva generación de chicos que no se alimentan bien, que las consecuencias las vamos a ver en 20 años. En 20 años, más que ser Irlanda, vamos a ver una generación de chicos que por la desnutrición no se ay, pudieron sí. desarrollar como se vienen desarrollando en Argentina, que era un país que en su momento estuvo muy cerca del hambre cero. Entonces, estamos ante un ordenamiento social, político, que está condenando a una generación a la enfermedad, a la desnutrición, a la imposibilidad de desarrollarse plenamente en términos de su futuro. Esto es lo que significa, digamos, este escenario vinculado, ¿no es cierto?, al empobrecimiento general. Ujú. Ahí mi Ahora, pregunta era, yendo a tu Marcelo, pregunta, sí, mi sí, pregunta es, desde la izquierda, ¿cuál es la propuesta, digamos, sabiendo que, por ejemplo, durante los años de la llamada década ganada, ustedes fueron muy críticos, ¿no? Digamos, valoraban algunas cosas, pero eran críticas de las que faltaban o de las que se hacían mal, y de alguna manera, desde el trotskismo uno veía que veían al peronismo como algo que obturaba justamente la organización obrera, la organización popular. Ahora con el peronismo totalmente desorganizado, sin una oposición real al gobierno de Javier Milei, ¿no debería lucirse la izquierda como la única alternativa concreta a este gobierno? Sin embargo, uno los ve mucho más debilitados o separados incluso que en 2011, cuando se formó el FIT, que estaban todos juntos, y bueno, lograron la posibilidad de acceder a bancas. Hoy siguen accediendo a bancas, no tu sector, pero uno ve una izquierda que también parece haber entrado en esta desunión que atraviesa el peronismo, de otra manera también. Pero digo, ¿no debería ser este el momento para que el trotskismo, la izquierda, dé un paso al frente y sea el partido que contraste con el oficialismo? mira, yo no te puedo hablar, digamos, en términos genéricos sobre la izquierda. Ujú. Tampoco es demasiado importante cuán unida o cuán desunida está en la medida que representa, digamos, una porción eh, pequeña en los trabajadores, en la población. Y el problema de si la izquierda se proyecta o no, es decir, el problema que vos me planteás, Sí, tiene que ver con cómo se para frente a ciertos problemas políticos muy importantes que hoy tienen lugar. Yo en esto quiero seguir el hilo conductor de lo que te estaba sí. diciendo, porque yo te señalaba una oposición que está disgregada, está en crisis, como vos señalabas recién, Sí. y que además hace este juego de oponerse, pero oponerse en la retórica, luego dejar pasar, ¿no es cierto?, un conjunto de leyes, de disposiciones del gobierno. Ujú. Entonces, y de alguna manera dejar que mi ley haga el trabajo sucio, ¿no es cierto?, que no piensa revisar en un futuro. ¿Y qué significa todo esto? Lo que quiere decir es que
una real oposición, una lucha contra Milei, va a tener que emerger de bases sindicales y políticas nuevas, renovadas. Sí. Esta mesa chica de la CGT que está negociando con el gobierno la reforma laboral no va a ser el protagonista de una lucha contra Milei. Tampoco el PJ de los gobernadores. Creo que tampoco el PJ, digamos, kirchnerista de Kicillof y la Cámpora, que busca apaciguar, ¿no es cierto?, las andanadas de Milei. Ahora, ¿Pone en la la misma izquierda. bolsa a Ahora, Máximo Kirchner y a Kicillof usted en no, este no, momento? yo no pongo en la misma bolsa a nadie, No, pero digo luego porque cada bolsa y cada parecen tener bolsita la pongo. parecen tener No, no, diferentes posiciones en este momento. todos tienen diferentes posiciones, pero la impotencia para enfrentar la política de Milei es un denominador común, indudablemente. Ahora, te voy a poner un ejemplo para que veas el problema de dónde se para la izquierda en este cuadro. Sí. Y es cercano a mí porque se trata del conflicto universitario. Bien. Sabemos, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo. Bueno, la semana pasada se vota una ley en el Congreso, Sí. en diputados, Sí. ¿no es cierto? Una ley de financiamiento universitario presentada como la ley que va a disponer que los salarios de los trabajadores de la universidad se ajusten en relación a todo lo perdido, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esa ley es un fraude. Fue redactada por el grupo dominante del rectorado de la UBA, Sí. que en el Congreso está representado por Emiliano Jacobiti, por Martín Lustó en el Senado. Sí, el radicalismo Y lo que porteño. dice, claro, y la ley dice, se encomienda al Poder Ejecutivo a que ajuste los salarios de tal y tal manera y tal. Es decir, no dispone ni ordena, con carácter mandatorio, como debería ser una ley, Sí. sino que le pide al Poder Ejecutivo que lo haga, a Claro. sabiendas que no lo va a hacer. Claro. Si yo hubiera estado, Juan, si yo hubiera estado en el Congreso, Sí. denuncio esta ley como un fraude. Claro. Y la denuncia tiene un sentido muy claro. El movimiento universitario está en huelga. Está discutiendo medidas de lucha, ¿no es cierto?, más avanzadas para tratar de salir adelante con lo que ha sido esta pérdida del salario. La votación de la ley, ¿qué le dice a los universitarios? Quédense tranquilos, este problema lo resuelve el Congreso. Uh-huh. Y por lo tanto, no es necesario tomar medidas más avanzadas de huelga. Una bancada de izquierda con vocación de abrir un rumbo diferente, Sí. hubiera denunciado esto en el Congreso, lo hubiera debido denunciar con terrible intensidad. Yo siento más de una vez en la siento, legislatura Marcelo, de la que ciudad, el rol de la denuncia tiene que ver más con la acción periodística que con la política. Digo, yo de un representante político en este espero caso más tiene un que le... sentido práctico, Juan. No se lo niego, digo, pero es algo que podríamos hacer aquí, digamos, es como uno no necesita ser diputado para denunciar una ley. Nadie tiene la tribuna que tiene un diputado para, por un lado, denunciar lo que es un engaño y sacar las conclusiones. Las conclusiones, ¿cuáles son? Decirle al movimiento universitario Sí. que la lucha por su salario depende de su propia acción. Sí. En la movilización, en convocar una nueva marcha educativa como la que hubo el día 23 de abril. Uh-huh. Esta ley engañosa obtura, aborta la posibilidad de una nueva marcha educativa. Ojalá fuera, uno dice, no, bueno, pero escúchame, mejor que una ley resuelva las cosas, así una marcha no las tiene que resolver. Seguro. Sí, si fuera una ley que resolviera las cosas. Yo tuve varios años en la legislatura porteña Uh-huh. y hay un estilo o hay un tipo de proyecto que es muy característico, que podríamos llamarle venta de buzones, que es allí cuando una declaración o una exhortación es presentada como una ley.
Claro, sí, sí, Una sí. ley es otra cosa. Una Seguro, ley es otra seguro. cosa. Marcelo, Eh, estamos un poco excedidos con el tiempo, siempre es un sí, gusto sí. conversar con vos, pero nada, en todo esto, como para quedarnos con algo, ¿qué mensaje le darías a esas personas que en estos momentos la están pasando mal, que son creo que la gran mayoría, y muchos les pasa esto, ¿no? De sentir cierta orfandad política. Lo que sí te pido, por favor, que seas breve porque ya debemos mandar al corte. No, simplemente lo que yo les diría es que eh, busquen organizarse, autoconvocarse, coordinar entre los que eh, tienen distintos reclamos, distintas necesidades, porque la lucha decisiva contra este gobierno, Sí, contra todo lo que significa, va a emerger de la fuerza elemental de los trabajadores. bien. Los aparatos sindicales y políticos que nos han llevado a esta situación no tienen nada que aportarnos para que salgamos del desastre de Milei. Clarísimo, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre un No, por gusto favor. conversar con vos y espero que podamos volver a hacerlo pronto. Siempre, cuando vos quieras. Te mando un abrazo. Muy amable, ¿Eh? un fuerte abrazo, hasta luego. Adiós. Adiós. Conversamos con Chao, chao. Marcelo Ramal, economista, docente de la UBA, dirigente de Política Obrera. Estamos